Bien, amigos, y regresamos con más de Buenos Días. Como siempre, esperando sus mensajes. Recuerda que puede escribirnos al 0426-850-1172. Puede conversar con nosotros. Esto, bueno, es un diálogo que está pues ya planteado para que conversen acerca de todos estos temas. Sus denuncias. Así es, y Movimiento de Libertad Venezuela. Les recordamos también nuestras cuentas Twitter, @SomosLosMedios, tu cuenta personal, Beatriz. @Beatriz Rodríguez B, allí me pueden encontrar, estoy completamente a la orden. Por acá, @Enrique J. Suárez. Seguimos conversando entonces con Luis. Luis Siroca, director de formación de Movimiento Libertad Venezuela. Estábamos conversando acerca de, bueno, las reformas. En la pausa estábamos conversando acerca de las reformas que ustedes están planteando como herramientas, de alguna manera, para construir ese país que goce de una libertad plena cada uno de sus ciudadanos. Háblanos un poco de este tema. Sí, bueno, las reformas se dividen en tres áreas, ¿no? Reformas en el ámbito social, en el ámbito económico y político. Te voy a hablar un poquito de cada una para que la gente sepa qué es lo que nosotros estamos promoviendo. En el área social, por ejemplo, lo que nosotros proponemos es que los venezolanos tengan acceso a un sistema de educación y de salud de altísima calidad, ¿ok? No que los venezolanos lleguen a las puertas de los hospitales y tengan que morirse porque no hay insumos o porque la corrupción generada por la planificación central, etcétera, etcétera, los recursos no bajan a los hospitales y toda la historia que ya conocemos muy bien. Lo que nosotros proponemos es devolverle o entregarle los hospitales y las escuelas a los maestros y a los doctores, a los médicos, en propiedad. De manera que sean ellos los que administren directamente los recursos de esos hospitales y de esas escuelas. La gente que no, y lo que proponemos además es entregarle a la gente una especie de ayuda social o vouchers, en algunos países se conoce como vouchers, para que ellos puedan acceder a esos hospitales y a esas escuelas y universidades de alta calidad, que compitan entre ellos. En primer lugar, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, las universidades tendrían, por ejemplo, en el sistema educativo, tendrían la potestad de enseñar, o sea, no habría una planificación central de la educación en la que una pequeña élite por allá en la estratosfera te indica qué es lo que tienes que estudiar, cuáles son los planes curriculares, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también lo conocemos. Todo eso desaparecería. Nosotros lo que ¿Cómo sería la educación entonces? La educación sería de alta calidad porque tú lo que tienes es muchas escuelas y universidades compitiendo por tener los mejores maestros, por tener los mejores estudiantes y una sociedad civil que progresivamente va a salir de la pobreza, porque es que eso es precisamente el punto de la libertad, es sacar a la gente de la pobreza. No es que la gente permanezca en la pobreza y yo te doy migajas y ayuditas ahí para que tú sobrevivas, no. Es que te vamos a sacar de la pobreza. Ese es el punto clave Luis, de la libertad. hay quienes señalan que la situación del país se debe también a algo cultural, que ya es de parte de los venezolanos el hecho de que les gusta quizás lo fácil. ¿Ustedes creen que esto es un tema cultural o político, lo que estamos viviendo, la coyuntura? Sí puede haber un poco de todo, pero nosotros creemos nuevamente en el poder de la institucionalidad. Las instituciones moldean la conducta también. Hay ejemplos de eso, claramente en Latinoamérica los tenemos, en Chile, por ejemplo, eso ha ocurrido. Muchos países, o sea, si te pones a analizar la historia de muchos países, eso ha ocurrido. La institucionalidad al final, que son las reglas de juego en las que se mueve una sociedad, en la que permite que los derechos de los ciudadanos se respeten, entonces esas terminan moldeando la conducta. Puede ser un proceso, digamos, a lo mejor no tan rápido, puede ser un proceso progresivo, pero en la medida en que esa institucionalidad sea consona con la libertad y la prosperidad y sobre todo, repito, con el hecho de que lo que se pretende es sacar a la gente de la pobreza, procurarle los mecanismos necesarios para que salga de la pobreza y eso lo quiere todo el mundo, sobre todo el pobre. Hablaba de que están de acuerdo con el cambio de gobierno. ¿Qué tan determinante puede ser un sistema gubernamental en la transformación o el crecimiento de la cultura de un pueblo, en el caso del venezolano? Sí tiene un papel muy, muy importante. Y fíjate, te completo la idea, porque te hablé solo de la reforma social. La reforma social y como les decía, hay una arista muy importante que es la reforma política, porque todo tiene que empezar por allí, para que la reforma social y la reforma económica puedan tener cabida. Te explico un poco más de la reforma social y abordo ese tema. Otra de las cosas muy importantes que nosotros proponemos es entregarle en propiedad a la sociedad civil PDVSA y las empresas del Estado. Cuando ustedes me preguntaban en el segmento anterior que cuáles de las dos tendencias nosotros apoyamos, bueno, yo te pregunto, ¿cuál de las dos tendencias habla de esta cosa, de esto que les estoy diciendo yo?
En la medida en que la sociedad civil sea propietaria y no el Estado sea propietario de PDVSA y de las empresas del Estado, en esa medida la sociedad civil podrá exigirle al Estado condiciones de calidad, una mejor calidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurriría con eso? Los venezolanos, los ciudadanos comunes y corrientes como ustedes y yo, sin privilegios ninguno, sin cercanías a las élites políticas o empresariales, tendríamos unas acciones, un paquete accionario, ¿verdad? Y yo sería dueño de una mínima parte de PDVSA y de las empresas del hierro, etcétera, de todas las empresas que maneja el Estado hoy en día. Además, la renta petrolera, en dólares o en euros, o en la moneda dura que sea, entraría directamente a los bolsillos de los venezolanos. Y el Estado, según los mecanismos que después les explicaré también en la reforma política, el Estado lo que haría es vivir, obviamente nosotros creemos que debe existir un Estado, porque un Estado, digamos, que se aboque a las funciones que tiene que cumplir, un Estado limitado, pero que ¿Cuáles serían esas funciones? Bueno, ¿Qué debería cumplir para ustedes? Seguridad nacional, por ejemplo, seguridad ciudadana, obras de infraestructura, y por supuesto, digamos, el financiar la demanda de las personas, no financiar la oferta, sino financiar la demanda de las personas que no puedan acceder a esos servicios de salud y de calidad que les hablaba. Bueno, esas serían las funciones. Tú señalas que la iniciativa de darle poder o acciones al pueblo de las instituciones públicas, esto ya es algo que se ha visto, quizás no de esta forma, pero el gobierno sí ha buscado acercar el poder al pueblo de alguna u otra manera. Y esto ha sido en otros sectores del país, como la oposición, un tema bastante crítico, porque la oposición señala que esa misma iniciativa del Estado de darle poder al pueblo ha generado que quienes no están preparados para asumir instituciones generen un caos pues en ellas. ¿Ustedes de qué forma van a evitar que eso se pueda dar en un futuro, considerando que la iniciativa que tú planteas es darle acciones de instituciones como PDVSA a alguien que quizás en algún momento no pueda estar preparado? ¿Cómo garantizar que realmente sí van a estar preparados quienes vayan a asumir esas instituciones? Bueno, en primer lugar, yo difiero de que el poder que el Estado o el gobierno haya procurado darle poder a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si el Estado hubiera querido darle poder a los ciudadanos, nos hubiese entregado la renta petrolera en dólares. No hubiese tenido el gobierno central la renta en dólares ellos y nos da bolívares que puede devaluar y que puede inflar, porque todos sabemos que los imprimen, que puede devaluar y que puede inflar y destruir el poder adquisitivo de los ciudadanos simplemente para ellos conservar el control de la moneda dura internacional y poder, digamos, llevar a cabo las cosas que quieran sin pasar por el control de los ciudadanos. En la medida en que los ciudadanos vayan viendo, número uno, lo que tú me preguntas se combate con mucha educación y con mucha información. Y en segundo lugar, en la medida en que los ciudadanos vayan viendo que estas propuestas realmente les procuran un bienestar, porque tienen el control de sus vidas, porque pueden ellos, el fruto de su trabajo, que esto es muy importante, el fruto de su trabajo que tanto nos cuesta a los venezolanos, que nos paramos temprano, que luchamos para tener algo, una quincena, una mensualidad, no se vea degradado. Y es en esa medida en que las personas van a entender las propuestas. ¿Qué ocurre? La gente responde a los incentivos, ¿ok? Si los incentivos son perversos, la mayoría de la gente, habrá gente que no lo haga, pero digamos que hay la facilidad para que la conducta de las sociedades sean perversas. Si los incentivos son sanos, la gente termina estadísticamente comportándose de manera sana. Entonces, fíjate tú, por ejemplo, la gente no sabía cómo nacieron los bachaqueros. Bueno, hay unos incentivos perversos en nuestra economía, ¿verdad? Hay una escasez tremenda y hay incentivos perversos que hacen que esa gente surja. Nadie se imaginaba que podían existir bachaqueros. O, por ejemplo, la gente que tiene que pasar por los 1001 controles para que le den dólares para que pueda viajar. Mucha de esa gente pobre, ha viajado, es verdad. Mucha de esa gente ha viajado. Entonces, me quiere hacer ver el Estado a mí que ellos no son capaces de manejar una renta petrolera en dólares y tomar las riendas de su vida, pero sí son capaces de llenar 30.000 carpetas para pedir los dólares para poder viajar. Entonces, fíjate tú cómo los incentivos que se tejen, que las instituciones crean, son los que al final terminan moldeando la conducta de los seres humanos. ¿Ha sido un falso empoderamiento entonces para ustedes? Para nosotros sí, no es un empoderamiento pleno porque los ciudadanos no son libres. Ahora, en caso de que pues llegara a plantearse esta situación, que bueno, a mí me parece maravilloso, todas esas reformas, esas realidades que ustedes plantean,
realmente hasta parece un sueño. Si esto llegara a darse, no tomaría muchísimo tiempo la formación. Como dice Enrique, hay que preparar a todo un pueblo para pues asumir responsabilidades de esta magnitud. Si teniendo personas que quizás han estado preparadas para ello, estudiando toda la vida, en algunos casos en Venezuela pues ha sido así, y quizás no hemos llegado a los mejores puntos, bueno, nos encontramos en el país que actualmente tenemos. ¿Cómo podemos garantizar que realmente esto pueda darse, esta formación se pueda dar en un corto plazo? En un corto plazo. Sí, bueno, fíjate, lo primero es el cambio institucional. O sea, esto puede lograrse siempre que haya voluntad política de hacerlo. Mientras sean nuestros mismos líderes políticos los que obstaculicen este tipo de cosas por intereses personales, por intereses grupales, etcétera, sin pensar en el beneficio de las grandes mayorías de los venezolanos, obviamente esto va a ser un camino muy, muy difícil de recorrer. Pero en la medida en que eso vaya calando, en la medida en que los líderes políticos entiendan que esta es la vía para que Venezuela salga, y no solo salga de la situación de crisis en la que está, sino que se enrumbe por el sendero del crecimiento económico sostenible, como bien lo decía. ¿Creen que lo ha estado en algún momento en ese camino? No lo ha estado. No lo ha estado en los últimos 60 años, y le explico por qué. Nosotros, desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, nos enrumbamos en un proceso democrático, obviamente muy positivo, que tiene sus cosas muy positivas. No vamos a criticar el tema, digamos, de libertades políticas que nosotros obtuvimos con la democracia, que son muy importantes también. Pero comenzamos a castigar, los gobiernos comenzaron a castigar progresivamente las libertades económicas. Y resulta que científicamente hay estudios académicos que demuestran que las libertades económicas son las más importantes desde el punto de vista de la prosperidad de la gente, porque son las que te permiten tener el control de tu vida, de poder planificar un futuro para ti, para tus hijos y tus nietos. Te completo la idea, quiero completar la idea con las otras dos reformas porque son muy importantes. Te hablé de la reforma social, de entregarle en propiedad a los ciudadanos las empresas del Estado, de entregarle en propiedad a los hospitales y las escuelas, a los médicos y a los maestros, de tener un sistema que le permita acceso. Hay quienes puedan pensar que estas medidas son populistas. ¿Ustedes qué le responden a esas personas? Eso de darle propiedades al pueblo, porque una vez un candidato presidencial en el año 2006 también prometió una tarjeta en donde cierta porcentaje de la renta petrolera iba a ir destinado a las personas. ¿Cómo diferenciarse y apartarse de este tipo de iniciativas que ya han existido? Bueno, esto no es populismo, esto es empoderamiento ciudadano, que es muy distinto. Y las bases para que una democracia sostenible se sienten es simplemente que el poder resida en los ciudadanos. Les pregunto yo a ustedes, esa persona, ese candidato presidencial nos decía a nosotros que nos iba a entregar la renta petrolera en dólares en nuestras cuentas en Venezuela. Yo lo dudo mucho. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los dólares los manejan unas pequeñas élites, nos los prohíben a todos los venezolanos, como que si eso es un delito tener dólares en Venezuela, todo el mundo lo sabe. Y entonces yo a ti te doy el bolívar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el bolívar? El bolívar yo puedo inflarlo, puedo imprimir más bolívares, puedo devaluarlo como yo quiera, y bueno, entonces destruyo el poder adquisitivo de las inmensas mayorías, que, por cierto, les digo algo, inflación es igual a robo, porque cuando los gobiernos inflan, no te han pedido a ti permiso para reducirte el poder adquisitivo. Es exactamente igual a que llegara una persona y te sacara parte de tu dinero, de tu bolsillo, obviamente sin pedirte permiso. Eso es un robo, eso es una violación de un derecho humano. Bien, entonces, vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando de este tema que es bastante importante, Luis. Ya regresamos con más de Buenos Días. No se aparte.